Amén y amén. Muy bien, bendito sea el Señor. ¿Tiene papel y lápiz? Qué bueno que usted tenga allí donde apuntar, donde tomar sus notas, donde usted pueda colocar sus pensamientos. Hace 8 días habíamos empezado una serie de enseñanzas que pusimos como título Tablas de piedra, tablas de madera. Y entre tantas cosas que dijimos, habíamos resaltado cuatro lugares geográficos, 4 lugares turísticos, pero no solamente son lugares turísticos, no solamente son lugares geográficos, sino son lugares muy importantes donde hubo relación entre Dios y el hombre. Y habíamos resaltado el primero de ellos fue el huerto del Edén, donde Dios hablaba directamente con el hombre y allí dio su palabra. Luego resaltamos el monte Sinaí, ¿recuerdan? Cuando Dios habla con Moisés y también Dios da unos parámetros para el que va a ser el pueblo de Israel. Ese monte es muy importante. Pero resaltábamos también otros 2 lugares. Uno de ellos es el monte de las bienaventuranzas. Habíamos registrado ese monte que está ahí en Israel, allí entre Capernaum, en esa zona, allí en el monte de las bienaventuranzas, el Señor Dios, el Señor Jesús, dio un tremendo mensaje en ese monte que se llama el monte Hermos, y es el monte de las bienaventuranzas, y los encontramos en Mateo capítulo 4, 5, 6, habla de toda una serie de enseñanzas que son importantes, donde viene a dejar el legado de Cristo a la humanidad. Y eso también nos podríamos extender muchísimo. Hablar del Sermón del Monte viene a ser motivo de mucho estudio, no es el tiempo. Y resaltamos un 4º lugar, que fue el monte de la transfiguración, muy bien, el monte de Tabor, donde ahí el Señor se transfigura y aparecen 2 personajes, llamado Elías y el otro fue Moisés. Y habíamos habíamos nombrado diciendo que la ley de Moisés no siempre pues había dado las directrices de Dios, que por el contrario Dios había dado su palabra a un hombre como Adán y también como Abraham, y allí antes de la ley ya Dios había dado directrices, había dado parámetros, había dado ciertos cambios hacia el propósito que Dios o el Padre quería con cada uno de la humanidad. Así que la ley viene a ser una parte muy importante. Claro que sí, viene a ser importante, pero hay que resaltar también la directriz que Dios mismo le dio a toda la humanidad, y de eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Quiero decirle con todo el cariño que cuando vemos todo esto, llegamos a unos principios. Y el primer principio que dijimos fue que el obedecer la ley, pues no nos va a llevar a la salvación. Yo sé que eso va a sonar fuerte para algunos oídos, pero es necesario explicar acerca de esto. ¿Por qué decimos que la ley no puede salvarnos? Y entonces aquí nosotros vamos a entrar en nuestra enseñanza del día de hoy. Pero cuando hablamos de ley, tengo que empezar a dejar claro esto. Cuando nosotros hablamos de la ley, nosotros ya nos imaginamos. ¿Qué se imagina usted cuando se le habla a usted de la ley? ¿Qué se imagina? Las tablas de la ley. Muy bien. Entonces, cuando nosotros miramos el término hebreo que aparece allí para la palabra ley, nos vamos a encontrar con una palabra llamada Torah. La Torah. ¿Sí la ha escuchado usted? Muy bien. ¿Qué es la Torah? Muy bien. Cuando se habla de la ley, de la Torah, pues estaríamos hablando nosotros de lo que son las instrucciones. E inmediatamente nos imaginamos los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Los 5 primeros se le conoce como la Torah, la instrucción. Ahora, lo que no sabemos es que en el hebreo hay diferentes palabras para la palabra ley.
Y cuando uno no conoce esa definición, uno en el español ve ley, pero no se da cuenta de toda la riqueza que hay con respecto a esas palabras de ley. Entonces, uno debe ser muy cuidadoso para poder aplicar la palabra ley, para saber a qué se está refiriendo. Y encontramos, entre varias palabras hebreas, hay una división dentro de esas leyes que hay en todo el Pentateuco que se llama la ley moral. ¿Cómo se llama? La ley. El término es mispatín. Esa palabra mispat, significa, en primera instancia, significa un veredicto pronunciado judicialmente. Esto está haciendo referencia a una sentencia, está hablando de un decreto formal, está hablando de una ley divina que incluye incluso el acto, un lugar, una demanda, el crimen, una pena. Todo esto tiene que ver con allí. Y muchas veces esta palabra misbat que está allí es traducido como ordenanzas. Usted se ha leído esa palabra cuando usted lee en el Antiguo, de guardar las leyes, los estatutos, los preceptos, los mandamientos, las ordenanzas. Todos esos sinónimos para nosotros suenan muy similar y lo asimilamos con ley, con Torah, pero hay diferentes divisiones dentro de ellos. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta ley que nosotros tenemos como la ley moral? Nosotros tenemos que entender que Dios da estas órdenes para el bienestar de la humanidad, de los que obedecen esa ley. Son leyes que se considera evidente en razón al sentido por el cual el Señor coloca esas leyes morales. Podríamos mencionar allí que se tratan leyes que tienen que ver con el reglamento de la justicia. Son leyes que hablan con respecto al respeto entre nosotros, de la conducta, incluso hasta la conducta sexual. Hay leyes que hablan acerca específicamente sobre eso. Los 10 mandamientos, por ejemplo, están ahí involucrados. Los 10 mandamientos, si usted conoce que hay más de 613 mandamientos, usted órdenes que Dios coloca, y entonces la gente empieza a tener el pensamiento, ¿será que hay que cumplir o será que no hay que cumplir? O algunos me convienen, otros no. Y hay divisiones entre los cristianos y entre los no cristianos con respecto a este tema teológico sobre la ley. Pero cuando hablamos de ley tenemos que mirar entonces qué tipo de ley estamos refiriendo. En este momento estamos hablando solamente de la ley moral. Dentro de la ley moral, por ejemplo, encontramos el mandamiento de amar a tu prójimo, por ejemplo. ¿Lo dice la Escritura? Sí, en Deuteronomio 6, capítulo 5 dice, en Levítico 19, 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está ahí en la ley. Está el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. También ese es parte de la ley moral. Pero también hay, por ejemplo, leyes que dicen, no te acostarás con hombre así como te acuestas con mujer. Eso es de conducta moral, sexual. Eso es algo moral que habla allí. Es una de las leyes de parte de Dios. Cuando el Señor dice, por ejemplo, ustedes no consulten a los brujos, a los adivinos, a los encantadores. Eso es algo que el Señor está determinando. Está diciendo, eso es parte de la ley moral. Dentro de ese conjunto está allí. Cuando Él dice, por ejemplo, no se hagan rasguños ni marca alguna en el cuerpo. ¿Se has leído acerca de eso? Que no haga eso. Ni tampoco por un muerto, no haga marcas en su cuerpo por un muerto. Ay, eso lo dice la Biblia. Y uno de una cantidad de personas dice, no, es que aquí yo me puse el nombre o la foto de mi mamá, o de mi papá, o de mi hijo, para recordarlo. Nosotros podemos recordar a nuestros seres queridos con marcas o sin marcas, ¿sí o no? Amén. Ahora, el Señor dice, no hagan eso en el cuerpo, no lo hagan. Eso es parte de la ley moral. Eso está en Levítico 19, si usted quiere apuntarlo. Levítico 19, verso 28, para cuando usted tenga la oportunidad de hablar a alguien, porque eso anda de moda. Y uno ve una cantidad de líderes también ya todos marcados, y una cantidad de cosas, y eso está como de moda, y eso es como... Y entonces, bueno, eso es parte de la ley moral. La ley moral tiene una falencia, tiene una debilidad. ¿Y cuál es? En que la ley moral no lleva a la gente hacia Cristo. No lleva a la gente. Sencillamente esa ley nos va a mostrar a nosotros un estado en el cual estamos en pecado, estamos caídos
y la humanidad se ha sumergido. En otras palabras, la ley dice, según esta ley, ustedes están bien o están mal, pero ahí nos deja la ley. No nos da como bueno, ¿y qué hay que hacer? No nos dice cuál es la solución, solamente nos dice mal. Entonces el gran dilema es que entonces tenemos grandes grupos que están diciendo si hay que cumplir, no hay que cumplir, ¿qué hacemos con esto? ¿Será que sí? Algunos dicen no, la ley se cumple solamente hasta cierto punto y después hay que otro tipo de ley o hay otro tipo de cambio, ¿qué hay que hacer? Resulta que hay otra segunda tipo de ley que nosotros encontramos y tenemos que diferenciar ahí, y es la ley ceremonial. Este tipo de leyes tienen que ver, como su nombre lo dice, con la parte cúltica, con la parte de rituales, con la parte de prácticas religiosas. La palabra hebrea para este tipo de ley es hukim, y traducido realmente significa la costumbre de la nación. ¿Qué significa eso? La costumbre de la nación. Eso es importante, ya vamos a decir por qué. Esta palabra muchas veces se traduce al español como estatutos, mientras las otras eran ordenanzas. Estas son estatutos, tiene que ver con leyes acerca de un estado como tal. Y dentro de ese tipo de leyes, por ejemplo, aparecen como directrices, instrucciones con respecto al correcto servicio a Dios, para hacer sacrificios, para hacer ritos, para hacer las ceremonias que hacían con respecto, por ejemplo, a la impureza. Todas esas son leyes que estaban ahí, están puestas allí, dentro de esas leyes ceremoniales. Está, por ejemplo, el hacer memoria de algún tipo de días, de fechas, de festividades, las fiestas que usted conoce hebreas. ¿Conoce algunas? ¿Cuáles conoce usted de las fiestas hebreas? ¿Cuáles? El Pesaj. El Pesaj, que significa Pascua, sí, el Pesaj. ¿Otra? El Passover, eso es. ¿La qué? Que empieza mañana. La salida de Egipto. Muy bien. ¿Qué otra fiesta? ¿La cuál? El Hanukkah. Bueno, Hanukkah no entra dentro de las fiestas, festividades o ordenanzas de la ley. Esa aparece mucho tiempo después, aparece muchos años después, cuando el candelabro no se apagó y todo eso que estaba hablando, pero podemos nombrar, por ejemplo, los tabernáculos. Sí, la de los tabernáculos, ¿recuerda usted eso? La festividad de Sukkot. Claudia está nombrando ¿cuál? La de las trompetas. La de las trompetas, la fiesta de las trompetas. El Señor dice, hay que celebrar, y dice, las trompetas tienen que ser así, y de tal material, y tiene que ser material. Todos esos son leyes con respecto a esto. ¿Qué otra fiesta usted recuerda? La de las cosechas, la de Pentecostés, muy bien, está esa también. ¿Y qué día por ahí también? Hay días que están esperando y hay que celebrar el día también. Sí, hay un día que ellos celebran como especial en la semana. El Shabbat. Ah, el Shabbat, muy bien. Ahora, lo importante aquí no es si aprendemos y si estamos pronunciando bien el hebreo, pero sí que tengamos por lo menos claridad que todas esas son parte de las leyes ceremoniales, muy bien. Pero también dentro de las leyes ceremoniales hay normas, hay directrices que el Señor le dice a su pueblo que los va a hacer diferente a los otros pueblos en su manera, por ejemplo, de comer. Y entonces dice, ustedes se van a abstener de este tipo de comida, y esto sí, y esto no. Incluso hasta el vestido también los hace diferentes, su corte de cabello. Todas esas cosas los va a hacer a ellos diferentes con respecto a otros pueblos. Dentro de este tipo de leyes ceremoniales también hay muchas de esas celebraciones que apuntan hacia la venida del Mesías. Ya nombré, por ejemplo, el Shabbat, que Shabbat no significa sábado, como algunos creen. Shabbat significa ¿qué? Descanso, muy bien. Ahora, cuando habla de descanso, está cumpliendo o apuntando proféticamente a alguien que sí nos va a dar descanso. ¿Quién es? Jesús. ¿Un día? No. Es Jesús. Ya usted lo nombró muy bien. Cuando se habla de la circuncisión, eso también es parte de la parte ceremonial.
Y eso lo hacía el pueblo de Israel. Ahora, algunos dicen, ¿será que entonces todos los pueblos también tienen que circuncidarse? Ahí empieza el dilema, porque algunos dicen, no hay que circuncidar. Otros dicen, sí hay que circuncidar. Y los que dicen, no hay que circuncidar, entonces no cumplen ese mandamiento, pero los otros sí quieren aplicárnoslo. Y entonces hay gente que cumple unos que le convienen y otros que no. ¿Sí ven la diferencia que lo que pasa? Y empezamos a pelear entre cristianos y el otro, no, que esto sí, que esto no, que esto tal vez. Todo eso por no conocer esta definición de lo que hay con respecto a las leyes. Hay algunas de estas leyes que ya están también muy cumplidas, porque dentro del ritualismo, por ejemplo, hablaba que había que levantar un tabernáculo. ¿Usted ha leído acerca del tabernáculo? Y todas las directrices, los materiales, las dimensiones, y Dios es muy específico en todas las cosas para construir el tabernáculo. Sin embargo, entendemos y nosotros que hubo un tiempo donde el tabernáculo se acabó la vida del tabernáculo, pero se acabó el tabernáculo y Dios se acabó. No. Entonces hay alguien más grande que un tabernáculo. ¿Y quién es? ¿Hacia dónde apuntaba el tabernáculo? Todo lo que usted ve en el tabernáculo es, como dice la escritura, figura, es sombra de alguien que iba a venir. ¿Quién es? Jesús. Cristo. En el tabernáculo Dios dijo a Moisés, me vas a construir un lugar muy especial donde yo voy a dejar de estar viviendo aquí en el cielo y me voy a ir a la tierra y voy a vivir con ustedes. Y el Dios de los cielos, escuche, Dios que no habita en templos de hombres, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, porque Dios no está en los cielos. Los cielos están en Dios, que es diferente. Le da por hacer un lugar especial para habitar en la tierra, llamado el tabernáculo. Y resulta que después se acabó el tabernáculo. Le dije ya, no, Dios no se acabó, Dios sigue siendo Dios. Pero más adelante, años después, llegó alguien y siendo Dios vino a habitar entre nosotros como seres humanos. ¿Quién es? Entonces Jesús, podemos decir entre comillas, se tabernaculizó, se hizo un templo aquí en la tierra. Ahora, ese templo que es santo nos enseña que usted y yo también somos templo. Entonces mire cómo Él se hace hijo para que nosotros seamos hijos. Él es rey para que nosotros seamos reyes. Él se hace templo para que nosotros seamos. Mire al templo que tiene a su lado y bendígalo, dígale, ¿tienes una cara de templo de Dios? Ahora, dentro de esta ley ceremonial, dice, no cualquiera va a ser sacerdote. Yo quiero que sean de la tribu de tal, de la descendencia de tal. Y usted conoce todo eso, ¿verdad? Y entonces están los sacerdotes y están los levitas. Y los hace especiales dentro del medio. Todo eso es parte de la ceremonia, de la parte ceremonial. Y les dice incluso, yo quiero que ellos vistan así y así y así. Y es tan detallado el Señor que hasta se les mete en la ropa interior de los sacerdotes. Sí. Y dice, no van a usar cualquier prenda, van a utilizar calzoncillos de lino. Lino. Eso. Y después dice, en medio de todos los sacerdotes, hay uno que va a tener una vestidura especial, que es el sumo sacerdote. Ahora, todo eso en la parte ceremonial se cumplía, pero se acabaron los sacerdotes. ¿Usted ha visto sacerdotes en Israel hasta el día de hoy? ¿Usted sabe cuál es el sumo sacerdote ahora en Israel? No lo hay. Tienen todo preparado, pero no hay. Pregunto, ¿se acabaron los sacerdotes? ¿Usted qué dice? No. Pues sí, desde ese punto de vista no hay, no está funcionando, no existe. Pero ¿se acabó Dios? No. Ahora, el Señor llega y dice después, yo me voy a hacer sacerdote. No como solamente los que están allí, sino uno que va a ser sumo y mayor. Y se hace sacerdote para que usted y yo seamos sacerdotes. Sí. Ahora le presento no solamente un templo que tiene usted a su lado, sino le presento el sacerdote que también está en ese templo. Diga, yo soy sacerdote de parte de Dios. Soy sacerdote de parte de Dios. Dentro de esas leyes están sacrificios, diferentes tipos de sacrificios que usted lee en toda la Torá, en toda la ley allí.
Y hay un sacrificio que habla del cordero pascual, el cordero de Dios, el cordero pascual. Ahora, por muchos años el pueblo de Israel tenía que escoger el cordero perfecto y hacía el sacrificio y todo lo que hacía. Pero se acabó el tabernáculo, se acabó el templo, por lo tanto se acabaron los sacrificios. Y perdón, ¿Dios dejó de ser Dios? No. Él sigue siendo Dios por encima de esos sacrificios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, estos corderos eran bonitos, la sangre era buena porque cubría, el pecado cubría, pero no lo quitaba. Yo me voy a hacer cordero. Y entonces Él viene, hace cordero y ahora su sangre no solamente cubre, que eso es cubrir Pesá, eso es Pascua, Pesá. No solamente cubre, sino que Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, todo eso tendríamos que hablar nosotros de cuanto a la ley y podríamos hablar muchas cosas, pero no tengo mucho el tiempo. Algunas personas afirman y dicen, mire, estas leyes ceremoniales hay que hacerlas eternamente, permanentemente. Entonces nosotros preguntamos, hoy ellos ¿dónde van a hacer eso si no tienen tabernáculo, si no tienen templo? Y la cuestión escatológica más fuerte es que ellos quieren construir templo. ¿Usted sabía eso? Y tienen todo preparado para hacer templo. Y van a empezar, cuando lo construyan, van a venir sacerdotes y bien vestiditos y bien perfumaditos y todo el ritual y una cantidad de cosas y sacrificios. ¿Y qué vamos a hacer con el sacrificio de Cristo entonces? Porque o aceptamos el sacrificio de Cristo o volvemos a los ritos ceremoniales. Vamos a la tercera ley que está allí, a la tercer tipo de ley que hay allí que se llama la ley judicial. Esta ley judicial entonces apunta en otro sentido. Y la ley judicial es la palabra hebrea Job, y esa significa promulgación, ya que hay unos mandamientos, hay unas costumbres, hay unos decretos, hay unas leyes, hay una medida, hay una ordenanza, hay un estatuto. Todo eso significa la palabra Job. Y allí encontramos leyes que son de la nación, que incluye, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien cava un hueco y el vecino viene con su asno o con su buey y ¡pum! Cayó en el hueco? Y entonces el Señor da solución a eso y Él dice, mire, la organización es así y así. O sea, cuando uno utiliza un buey o utiliza un asno, son elementos o son animalitos ¿de qué? ¿Medios de qué? De trabajo y de transporte. Eso lo podríamos traducir hoy. Yo me imagino hoy, ¿usted tiene burros? No. ¿Usted tiene asnos? ¿Tiene bueyes? No los tenemos. Entonces dice, oiga, tengo que cumplir la ley. Bueno, pues esa la cumplo fácil porque como no tengo buey, como no tengo burro, se cumple fácil. Pero ¿qué hacemos con la ley que, por ejemplo, dice, no vestirás lana con lino, no las combinarás? O sea que la ropa suya, que tiene 80% de algodón y... Perdimos la ley. Pero ¿será que nosotros tenemos problemas cuando vamos ya en otro medio de transporte, no burro, no buey ni nada, y de pronto pisamos un hueco? ¿Y qué pasa? ¿Usted tiene cómo defenderse? Y más en este país. Si alguien va en el carro y mete el carro en un hueco, ¿le responde la ciudad o no responde? Bueno, si usted consigue un buen abogado, sí. Ese tipo de leyes son más o menos las que estamos hablando dentro de este poco de leyes de la vida de la nación de Israel como tal. Por ejemplo, dentro de esas leyes decía, mire, si usted tiene un buey y ese buey ¡pum! Cornea al vecino, hay que hacer esto. Dios decía todo eso. Dios se mete en toda esa cantidad de cosas. Ahora déjeme decirle lo siguiente. Cuando usted va, vamos a traerlo a nuestro tiempo, cuando usted va a un país extranjero, usted está obligado a cumplir las leyes y las normas de ese país. Claro. ¿Sí o no? Claro. Pero si usted solamente es un extranjero, usted es un foráneo, usted no es ciudadano de esa nación, ¿eso usted lo exime? No. No. Usted le toca cumplirlo. Ahora, que a veces no la sabemos, es otra cosa.
Y muchas veces la gente aquí en este país se estrella con la autoridad porque dice, ve, pero es que en mi país esto no es delito. Es que en mi país yo puedo hacer esto. Le dicen, pues eso allá en su país. Pero acá las cosas son de otra manera. Ahora, el hecho de que tú seas ciudadano de esa nación, ¿te exime o te da privilegios con respecto a otro? No. Va a haber deberes y derechos que se ejercen, garantías que tienen. Por ejemplo, los que son ciudadanos de ese país tienen un compromiso, bueno, entre los tantos compromisos que no tenemos los que somos extranjeros o residentes por ahora o turistas. ¿Cuál es uno de los grandes beneficios que tienen ustedes? El voto. Muy bien. Y si usted está en edad militar activo, ¿qué puede hacer el país con usted? Yo ahorita, si se prende la mecha por allá, donde está que depende, yo ahorita estoy tranquilo. Pero ya estoy haciendo los papeles para la ciudadanía. Y ya empezamos a mirar cómo es la cosa. Y después que sea ciudadano, ¿qué me puede decir el señor gobierno? Empezando con decir, mire, hay un juicio por ahí con una tal persona, me da el favor usted, señor, se sale el trabajo y va a ser jurado. Y me toca, ahí me toca. Pero eso es por ser ciudadano. Ahora, hay cosas dentro del pueblo de Israel que por ser ciudadanos deben hacerlas. Pero si yo de Israel ahora no puedo manejar como yo quiera, por ejemplo, me toca someterme a las leyes de ellos. Ahora, son 613 leyes. Algunos dicen que hay más. Si con 10 no hemos podido los seres humanos, ¿será que podemos con 613? ¿Y usted cree que Dios nos dejó a nosotros así como, dejemos que los hombres, a ver, los que quieran opinar que hay que cumplirlas, que las cumplen, los que no, pues no? ¿Usted cree que Dios nos dejó así? No. Dios no nos deja así. Diga conmigo, nadie puede vivir con la ley en perfección. Por eso vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas. Ahora sí, Claudita va con nuestra... Toda esa fue la introducción. Para poder avanzar y dejarle aclarar, porque es que cuando usted le dice ley, la gente dice, pero es que sí, pero es que no. Tenemos que definir a qué tipo de ley nos estamos refiriendo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y vamos a ir leyendo despacio. Amor, te voy a interrumpir en algunos momentos de la escritura, de la lectura. Tú vas a estar leyendo y yo te voy a interrumpir porque necesito hacer pausas para poder clarificar los conceptos. Muy bien. ¿Qué dice Gálatas 2:16? Sabiendo que el hombre no es justificado. Perdón, dejemos hasta allí. Sabiendo que el hombre no es ¿qué? Justificado. Lo primero que tenemos que mirar es, ¿qué es eso de justificación? ¿Sabe usted lo que es la justificación? Porque es que muchas veces nosotros leemos la Biblia y la leemos y cumplimos el plan diario de lectura, pero ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué es justificación? Justificación lo podríamos traducir como el acto de declarar o considerar a alguien que es justo. Ahora, según lo que hemos leído desde el pasaje de hace 8 días de Gálatas, nosotros podríamos considerarnos justos frente a las leyes, frente a la ley. No. ¿Usted qué cree? No. Ninguno. Pero la ley, la palabra justificación, no solamente tiene que ver con el declararlo a usted como perdonado de su pecado, sino que también lo lleva a usted a una elevación, lo lleva a usted a una santificación y lo lleva a usted a una renovación del ser humano que usted es. Todo eso implica la justificación. Y esto podríamos hablar un culto entero y hasta muchas más horas, pero no es el tiempo. Lo que quiero que usted entienda es que todo ese proceso de justificación, dice ahí Gálatas, dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras. Por las obras de la ley. Diga conmigo, el hombre, más fuerte dígalo, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ya empieza usted a comprender que la ley no nos salva. No, pero Pablo no se queda ahí.
Pablo sigue avanzando. Por favor, sigue, Claudita. sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Ah, para ahí. Entonces vamos a decir ahora, las obras de la ley no me justifican. Diga conmigo, soy justificado Soy justificado. por la Fe fe. ¿En quién? en Jesús. Entonces ahora ya empieza un despertar en nosotros. Ya empieza a haber un choque. Eso es como cuando usted le mete la llavecita al carro y usted le da algo que se llama ¿qué? Start. Start. Y entonces es la chispa, se prende algo entre nosotros, se prende, se pone bueno. ¿Y qué dice más adelante? Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. diga conmigo, por las obras de la ley, Por las obras de la ley nadie será justificado. nadie será justificado. Pregunto, ¿necesitamos ir a estudiar a Calvino, a Lutero? ¿Necesitamos ir a mirar qué dice el teólogo X o Y para saber estas cosas? ¿Qué necesitamos? Leer la palabra del Señor. Usted tiene la respuesta allí. Es sencillo. En la actualidad, pues hay personas que dentro de la iglesia o hermanitos paralelos a la iglesia que están cometiendo errores similares a los que veíamos en la época de los Gálatas. Recuerde que el problema de los Gálatas es que habían unos judíos, habían griegos, habían romanos en esa comunidad. Pablo les ha predicado el evangelio y vienen algunos a decir, no, ustedes están bien, pero tienen que hacer esto, tienen que hacer algo, tienen que guardar aquí, tienen que ponerse esto, tienen que hacer tienen que sacrificar tal, toda una cantidad de cosas. Y entonces Pablo es lo que dice, tengo que poner claridad porque me temo que yo les prediqué a ustedes equivocadamente. Y entonces ellos echan recurso o le echan mano a los mandamientos. Ahora déjeme preguntarle, ¿habrá algún mérito de salvación para el que quiere guardar o cumplir con la ley de Moisés? No, ¿Según lo que usted alcanza a leer? no, ¿Qué dice usted, sí o no? no. No. Quiero volver a preguntar, usted y yo somos justificados por las obras, por las acciones, por los ritos, por los comportamientos, por las celebraciones, por toda esa cantidad de cosas. No, Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros vemos personas cristianas que aman al Señor, no estoy diciendo que no, pero que están tratando de, por ejemplo, decirle, usted necesita hablar con expresiones hebreas, por ejemplo? ¿Sí conoce usted personas así? No, al Señor no hay que decirle Jesús. Jesús es un nombre griego y Jesús era hebreo. Él se llama Yeshua. Y entonces hay personas que ya no dicen Jesús, sino dicen Yeshua. Y suena bonito, bonito. Pero resulta que si, por ejemplo, yo tengo una mala pronunciación en inglés, yo atendí a un pasajero y me dice, este americano me dice, what's your name? Y yo le dije, my name is Daniel. Él no me entendió. What? Me tengo que decirle, Daniel. Oh, Daniel. Me entendió. Ahora, yo me enojé porque me dijo Daniel o Daniel. no. Porque es que a veces nos gusta ponerle arandelas a cosas que realmente no tienen trascendencia. Entonces hay personas que ya están no pronunciando el nombre de Dios porque es que esa palabra es helenística. Eso fue lo crearon, se lo inventaron los griegos. A él no se le puede llamar Dios, a él se le tiene que llamar Adonai, Elohim. Y empezamos a meter cosas que son llamativas, pero eso añade. Ahora, ¿por qué muchas veces queremos hasta cambiar el vestuario
Y entonces usted va a ver personas de danzas, por ejemplo, que tienen que vestir como si fueran hebreos. ¿Por qué? Si son bien americanos o bien colombianos o peruanos, que no tienen nada de judíos, ¿por qué queremos vestirlo de esa manera? ¿Por qué queremos decir, para vestir siempre tiene que tener o una corbata, o el vestido tiene que ser hasta acá, que el pelo tiene que ser así, que no se puede maquillar, que sí se puede maquillar? Y hacemos una cantidad de cosas para creernos más santos, para tratar de justificarnos. Ahora pregunto, ¿eso nos justifica? No. No. ¿Por qué queremos imponer o guardar fiestas que fueron dadas para el pueblo de Israel? Recuerda que yo le dije, Dios habló con Adán, Dios habló con Abraham, Dios habló con Moisés y le dio cosas específicas que era para quién, para el pueblo de Israel. Entonces yo por ejemplo, yo llegué a estos Estados Unidos y me dicen, aquí se celebra the President Day, el día del presidente, el día de los veteranos, Veteran Days. Yo no he sido presidente, yo no he sido veterano. ¿Usted cree que yo como colombiano, un indiecito colombiano que llegue a esta tierra, tiene trascendencia esa fiesta para mí? No. No la valoro tanto como los que son veteranos. Ellos sí se sienten orgullosos porque son... Porque aquí aman a su presidente. Nosotros en Colombia no tenemos fiesta de presidente. Bueno, el sábado lo quería montar, el viernes lo quería montar. Una manipulación ahí, pero no vivimos eso. Ahora, ¿cómo queremos nosotros hacernos patriotas israelitas si no conocemos mucho de su cultura? Ahora, yo estoy seguro que si el Señor a mí me deja vivir muchos más años en esta tierra y trabajar, por ejemplo, con soldados, con veteranos y todo, los voy a amar tanto y a conocer tanto que cuando sea un día de veterano, para mí va a ser diferente. Voy a mirar eso desde otra perspectiva. ¿Cierto que sí? Pero mientras tanto, ahora, ¿por qué nosotros estamos tratando de hacer ciertos rituales y cambios en la alimentación, en tratar de hacer cosas para alcanzar la salvación? Por ejemplo, hay gente que dice, yo voy a ayunar para la salvación de fulano de tal. ¿Usted ha escuchado esas frases? Sí. O sea, como que hay una moneda de cambio con el cielo que se llama ayuno. Es una moneda virtual, no es un Bitcoin, pero es virtual, es celestial. Entonces la gente dice, Señor, te doy ayuno y tú me das la persona conversa. ¿Eso es lo que se hace? ¿Eso es lo que nos está diciendo la Escritura? No. Yo he escuchado pastores de renombre, no voy a decir el nombre, que llevan a la gente a hacer cierto tipo de obras como traer dinero, ofrendas, siembras, pactos. Y escuché uno que decía, yo tengo aquí $100, yo traigo aquí pactos $100 por la salvación de mi hijo mayor, $100 por mi hijo menor y $100 por mi hija menor. 3. Y dice, ¿quién quiere aquí traer por la salvación? Perdón, ¿podemos comprar la salvación de un alma con dinero? No. Pregunto, ¿esas prácticas que le estoy nombrando se viven dentro de la iglesia cristiana hoy en día, sí o no? Sí. Y aquí Pablo nos está diciendo que la justificación no es por obras. Hay otra gente que cree que subiéndose al monte tal, que dándose látigos, que rompiéndose toda una cantidad de cosas, de ritos, cree que van a alcanzar las cosas. Y ahora vamos a un video, quiero presentarle un video para que usted mire esto, algo muy práctico, algo muy de hoy, algo muy evidencial. Y con el hermano Humberto vamos a proyectar esto para que usted vea a donde el punto que vamos a hacerlo más práctico, no solamente de aquí a la iglesia. Muy bien. ¿Qué le parece a usted la muchacha? Linda la muchacha, la transnacionalidad. ¿De dónde es la muchacha? Colombiana. Colombiana. Paisa. ¿Y con un aceite bien qué? Paisa. Bien paisa, pues hombre, los que hablan así, pues. Pero la muchacha dice que no, que ella no quiere, ella no es colombiana. ¿Ya se siente de dónde? Francesa. Ni acento. Y el muchacho le dice, ¿usted habla francés? No. ¿Y usted ha ido a Francia?
No, menos. Ahora, eso mismo o pasa con latinos, con norteamericanos, con chinos, con franceses, con árabes, con rusos, que quieren ser, disque, israelitas. Ahora, eso, usted imagina, y se cambian los nombres. Y entonces, por ejemplo, el chinito que se llama Hin Chong-jung, me inventé, yo no sé eso, si es un nombre o no, Hin Chong-jung, ahora se llama Hin Ben Yosef. Y son así, yo soy hebreo. Ahora, yo se la dimensión un poco más fuerte. Porque algunos dicen, soy cristiano, yo hablo como cristiano, me he visto como cristiano. Pero no son cristianos. Esa es más fuerte. ¿Cierto que sí? Y yo me sé los coritos, y yo diezmo, y yo oro, y voy a la iglesia, pero hago otras prácticas. Consulta brujos. Y hay muchos cristianos que consultan brujos. Sí. Hay muchos cristianos que hacen las prácticas de la metafísica y de la respiration y feng shui y lo hacen. Leen el horóscopo. Hay muchas cosas. Entonces lo importante no es decirlo, sino serlo. Y entonces Pablo sigue avanzando. Capítulo 2, por favor, Claudita, verso 17. Y vamos ya a empezar a concluir el mensaje. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Perdón, pausa allí. ¿Qué dice Pablo? Pablo está diciendo, bueno, ya nosotros entendemos que por las obras de la ley, dígalo usted, no somos salvos. No podemos ser justificados, sino que somos justificados por la fe en. Ya se sabe usted el verso 16 de Gálatas capítulo 2, ¿sí ve? No como aprendemos la Biblia. Ahora el verso 17 nos está diciendo, ya entendimos que si nosotros estamos buscando ser justificados en Cristo, la ley nos muestra que usted y yo somos pecadores. Pero si usted busca a Cristo, también usted va a ser hallado pecador. Entonces, recuerda lo que decía, la ley nos dice y nos demuestra, nos evidencia como un espejo, nos dice, soy pecador, pero ¿qué hago? Y hasta ahí se queda la ley. Cristo viene y nos miramos cuando venimos ante Cristo y nos miramos a Él, decimos, yo soy pecador, pero Cristo no se queda ahí como la ley. ¿Qué dice más adelante? Y es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Mírelo, lo contundente que ahora Pablo empieza a responder. Porque Pablo empieza a enseñar y decir, oigan, Gálatas, ¿Cristo era pecador? ¿Usted qué cree? ¿Cristo era pecador? No. No podría ser pecador. Ahora, ¿Cristo ministró en pecado? ¿Usted qué dice? No. No, él no era pecador, él no ejerció su vida ministerial en pecado. Ahora, aquí vamos a tener otro principio, y quiero ser muy claro. Y el principio es que el hecho de nosotros estar en Cristo, pues no nos lleva a nosotros a estar y a cometer él. Sí, porque es que hay unos pillos por ahí que dicen, no, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Y como ya estoy en la gracia, pues yo puedo vivir como a mí se me dé la voluntad. Sí, porque si ya la ley no me va a condenar, que la ley dice, no adulterarás, pero como yo tengo la gracia de Cristo, pues yo puedo. Pablo está diciendo, si Cristo no fue pecador, si Cristo no ministró en pecado, usted y yo tampoco. Quiero preguntarle, ¿usted se imagina a un Salvador, hablando de nuestro Señor Jesucristo,
¿Se imagina a usted a ese Salvador pecador? ¿Sería Salvador? No. Ahora, ¿usted se imagina a ese Salvador no salvo? ¿Usted se lo imagina? Terrible. ¿Es posible que el Salvador sea una persona no salva? ¿Un ministro de pecado? ¿Usted se imagina a un Cristo transgresor de la ley? ¿Usted se lo imagina? No. Y no solamente transgresor de la ley, sino transgresor de la voluntad de Dios. ¿Usted se lo imagina? ¿Podría ser? ¿Sí podría ser Salvador? No. No. Entonces Pablo sigue avanzando. Versículo siguiente, amor. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Transgresor me hago. Y verso 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Vamos, diga conmigo. Por la ley Por la ley soy muerto soy muerto para la ley. para la ley. Dígalo más fuerte. Por la ley Por la ley soy muerto. soy muerto. Ahora más fuerte, diga. Ya por la ley Por la ley estoy muerto. estoy muerto. Y si estamos muertos, estamos, en Colombia decimos, fritos, perdidos. Ahora, diga más fuerte, que quiero decirle esto. Diga conmigo, por la ley, perdón, soy muerto Soy muerto por la ley. por la ley. Esta es parecida, pero es diferente. Diga ahora, soy muerto Soy muerto para la ley. para la ley. Dos cosas que Pablo explica ahí. Dice, soy muerto por la ley, pero además de eso estoy muerto para La ley. la ley. Ahora diga conmigo, pero estoy vivo. Pero estoy vivo. ¿Pero para qué estamos vivos ahora? A fin de vivir. ¿Para vivir para la ley? No, para No. Dios. ¿Para vivir para quién? Para Dios. Para Dios. Y si quiero vivir para Dios, quiero preguntarle, ¿cuántos aquí quieren vivir para Dios? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Morir ¿Están muertos a qué? a la ley. A la ley. Muy bien. Hay que estar muerto a la ley. Ahora, prepárese usted para uno de los textos más predicados. El hermano Pablo, ¿recuerdan el hermano Pablo que tenía sus programas en la radio? Y un día estaba hablando el hermano Pablo y Luis Palau. Imagínense esos dos tremendos siervos de Dios. Les escuché hace muchos años hablando del corazón del evangelio. Me acuerdo todavía, yo tenía como unos 17, 18 años. El corazón del evangelio. Y se fueron a Gálatas, ahí tiene su Biblia, Gálatas capítulo 2, verso 20. Y entonces decía Luis Palau, decía, este es el corazón del evangelio. Gálatas capítulo 2, verso 20. Yo sé que usted lo ha leído, yo sé que usted lo ha predicado, yo sé que tal vez usted lo sabe de memoria. ¿Qué dice el Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pregunté, pausa allí. ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? Si estoy con Cristo, ¿en dónde estoy? Crucificado. ¿En dónde? ¿En una? Cruz. ¿En una qué? ¿En una qué? Cruz. ¿Recuerda usted de qué material era la cruz? ¿Ya entiende usted el mensaje, el título del mensaje que le pusimos? Tablas de... Sigue leyendo. Con Cristo Estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ahora. Según el texto, si estoy en Cristo, ¿en dónde estoy? En una cruz. No estoy en una tumba. La tumba donde estuvo el Señor, ¿de qué material era? Piedra. Aquí en eso va a converger la madera, los dos materiales, la madera y la piedra. Por eso le puse como ese nombre a este mensaje. Ahora, si yo estoy en una cruz y no estoy en una tumba, pero el secreto es si estoy en Cristo y estoy con Cristo. Si estoy en una cruz
¿cómo estoy? crucificado. ¿Qué dice Pablo? Y ya no Y ya no vivo yo vivo. más. ¿Cómo estoy en Cristo y con Cristo en una cruz? ¿Cómo estoy? Muerto. Muerto. más. Levante la mano los que son muertos. Porque están en Cristo Amén. y con Cristo en esa cruz. Estamos muertos. Sin embargo, yo creo que el Evangelio son buenas noticias. ¿A usted le gustan las buenas noticias? Amén. Eso significa la palabra Evangelio, buenas noticias. ¿Qué dice después, Claudita? Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Es una buena noticia el que yo le diga, ¿usted está muerto? Sí, ¿Sí? claro. No, eso da tristeza. No, No, yo cómo voy a estar muerto. No, eso no, ¿cómo decir? Definitivamente no. Porque la palabra muerto o la palabra muerte significa separación. sí, Si Dios me guarde mi mano, pero si yo separo mi dedo de mi mano, ¿qué le va a pasar al dedo? Se muere, se muere. se seca, se muere. Ahora, hay mucha gente que está muerta porque están separados de Cristo. ¿Y eso es bueno? ¿Esa es buena noticia? No, No, esa no es buena. Porque el estar separado de Cristo lo hace que la persona esté eternamente condenada, eternamente separada, apartada, muerta. Ahora, aquí es donde viene la buena noticia. Me está diciendo Pablo, el hecho de que ahora estamos nosotros muertos, estamos muertos, hay una buena noticia. La buena noticia es, más ahora Cristo vive en vive en mí. Esa es la buena noticia. Que usted no vive por sus obras, por sus acciones, porque usted es buena gente, porque usted diezma, porque usted ora, porque usted viene a la iglesia, porque hace buenas obras, porque le ayuda a las abuelitas a cruzar la calle, porque usted no es vivo por eso, sino es porque Cristo está en nosotros. Eso es como el caso que usted ve en las noticias, que una madre gestante tenía un bebé y alguien llegó y ¡pum!, lo atropelló, y entonces corren los médicos, los paramédicos rápido, porque hay que salvar al bebé. La mamá puede haber muerto, pero el bebé está Vivo. algo similar a lo que estoy hablando. Ahora, esto es necesario comprenderlo con lo que dice rápidamente para terminar Efesios. Vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Capítulo 2, para entenderlo rápidamente. Y Él, hablando de Cristo, y Él os dio vida. ¿Qué nos dio? Vida a nosotros. Cuando estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Quien está en pecado, ¿está qué? Muerto. ¿Y a qué huele el muerto? Feo. Pero yo creo que muchos de los que estamos aquí olemos rico. No por nuestras obras, sino porque Él nos dio vida. Por Él. En los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Diga conmigo, siguiendo la corriente de este mundo. Cuando una persona está siguiendo lo del mundo, y recuerda el mensaje de la fe de los sistemas y todo de la fe cuando hablamos de la corriente y todo lo que se mueve. Cuando una persona se involucra por todas estas cosas, inmediatamente se aparta de la vida, se aparta de Cristo. Cuando uno sigue la corriente de este mundo, nos lleva a nosotros a estar muertos, perdidos, confundidos, angustiados, abatidos, sin esperanza. Pero ahora usted y yo tenemos vida. Y por eso fue que Cristo llegó y dijo, ustedes apartados de mí, nada podéis hacer. Construyamos empresas, construyamos naciones, creemos lo que todo lo que hagamos, si no está Cristo ahí, está destinado a la condenación. Entonces voy a terminar con lo que dice Gálatas 2:20. Diga, si Cristo vive vive en mí, vive en mí,
todos los sistemas, todo lo que me rodea, todo lo que me lleva a este plano natural y humano, ahora todo eso lo vivo en la fe El Hijo de del Dios, Hijo de Dios, que me amó, el cual me... amó y se entregó a sí mismo. ¿Qué fue lo que hizo que Cristo? La ley dice, hombres, ustedes están muertos. Y Cristo, cuando vimos a Cristo, dice Cristo, hombres, ustedes están lejos de mí, ustedes están muertos. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo que Cristo tomara una acción diferente hacia la humanidad frente a ese pecado? Fue ¿qué fue lo que llevó a Cristo a la cruz? ¿El qué? El amor. El amor. Porque de tal manera amó. Ahora diga conmigo más fuerte, amor. Amor. Ese amor lo llevó a morir por mí. Que yo era el que necesitaba morir por causa de mis pecados. La pregunta es, si Él dio su vida por amor a mí, yo ahora debo vivir por amor a Él. Diga conmigo, por amor. Por amor. ¿Por qué debemos vivir para Dios? ¿Por qué? Por amor. Por amor. ¿Por qué debemos vivir para Dios? Por amor. ¿Por conveniencia? No. ¿Por interés? No. Porque Dios me prometió que iba a ser prosperado. No. Debo vivir para Dios porque es que me conviene. No. Porque es un mandato. Porque es la ley. Dígale, ¿sí? ¿O no? Ya no escucho tantos, ¿no? ¿Se cansaron? Tengo que vivir para Dios porque es que me toca. Es porque soy cristiano, ¿será? No. Porque soy ministro del Evangelio. O yo vivo para Dios porque yo soy de cierta nación. Es que yo soy de alguna de las tribus. Porque es que hasta hay portales y todo que le dicen, lo investigan usted y le dicen, usted es israelita, y le hacen el estudio genealógico y dice, y hasta es de la tribu tal. Y por ahí unos que están hablando de las tribus perdidas y de los de Efraín. Usted tiene vida porque es de alguna tribu de esas, de las 12. ¿Qué dice usted? No. Porque no hay demás, no hay otra. Porque viene a la iglesia. Póngase de pie, por favor. Por amor. Póngase de pie. Por amor. El mensaje no lo terminé, pero el tiempo se acabó. Pregunto, ¿le está quedando claro el mensaje? ¿Está llegando a su corazón? ¿Cree usted que le bendice? Mire, esta mañana mientras me estaba bañando, arreglando, yo hacía un análisis de lo que estoy enseñando. Y yo podría venir un domingo aquí y predicarles de la fe. Y otro domingo venir y predicarles del amor. Y otro domingo venir y predicarles de la prosperidad. Y otro día venir y predicarles de relaciones familiares. Y otro día de cómo tratar a los hijos. Y podría yo hacer eso. Y creo que esos temas son todos muy importantes. Claro que sí. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso nos va a ayudar. Y puedo traerle motivos, mensajes inspiracionales y motivales que creo que también se necesita a la iglesia. No solamente darle palo, y no, hay que saberla pastorear, amar, reconciliar, animar. Todo eso es necesario. Pero yo no estoy viniendo en esta etapa de la iglesia que se está fomentando, fundamentando, colocando como un albañil una piedra aquí, y después vengo y pongo otro ladrillo acá, y después llego otro y pum, pongo otra piedra aquí. ¿Será que eso va a construirse bien? ¿Qué hace el buen albañil? Pone un ladrillito, pone el otro lado, y pone el otro lado, y cuando menos piensa, fundamentó.
Y yo sé que usted tiene años en la palabra y en el Señor y todo eso es una gran bendición. Pero como estamos fundamentando una iglesia, necesitamos que esté bien. Por eso me tomó el tiempo de ir despacio. Téngame por favor paciencia. Porque yo sé que podemos pagar programas de radio, redes sociales, motivar. Invito el próximo domingo al pastor fulano de tal. Próximo domingo, el ministerio de música de tal. Y eso va a empezar a venir. O como hablamos con algunos de los hermanos estos días. No es sino que digamos que traemos comida. ¿Y qué pasa con la iglesia? Pero nuestro fundamento es diferente. Téngame paciencia. Que de verdad queremos es que nuestra fe sea sólida, con convicción, no por motivaciones. Las motivaciones pasan. A mí mi esposa llega y por la mañana me dice, ay, tan lindo como amaneció. Uy, yo me pongo bonito, me amaneció bonito. Y después que me he visto me dice, ay, pero ese pantalón le combina. Eso nos desmotiva. Oramos, Padre, en esta hora de la mañana te damos gracias por tu bondad y tu fidelidad. Señor, queremos darte gracias por el hermoso sacrificio de la cruz. Señor, gracias porque hoy entendemos que hemos sido llamados para estar vivos, no para estar muertos sin esperanza, no para estar, Señor, nosotros sin una oportunidad de cambio, de transformación. Señor, hoy queremos, bendito Dios, Señor, venir ante tu presencia para reconocer como todo ser humano cometemos errores, cometemos pecados. Señor, muchas veces voluntariamente o involuntaria. Señor, hoy queremos, Señor, venir a la cruz y pedirte perdón. Hoy queremos, Señor, recitar, y no solamente con palabras, sino que tu Santo Espíritu nos ayude a hacer viva esa declaración de que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Señor, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivimos en la fe, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, Señor, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ayúdanos a vivir unas vidas, Señor, agradables delante de tu presencia. Ayúdanos a vivir una vida, Señor, grata a tus ojos. Ayúdanos a vivir una vida, Señor, que sea de inspiración para otros, no por causa de nuestras obras, no por causa de nuestros talentos, no por causa de nuestras habilidades, no por causa de nuestras estrategias, no por causa, Señor, de lo que podamos como seres humanos hacer, sino es por tu presencia que habita en cada uno de nosotros. Señor, hoy oro para que en la vida de mis hermanos y mis hermanas, tú seas su realidad, tú seas, Cordero de Dios, Señor, su experiencia de vida, que ellos, Señor, tengan una plena, viva comunión contigo, Señor, donde arda la pasión, donde haya la entrega en ellos hacia ti, por ti y para ti, Cordero de Dios. Que ninguno de ellos, Señor, sea parte, que ellos permanezcan hasta el fin, para que de tal manera, Señor, ellos puedan alcanzar esa preciosa voz llamándoles por su nombre, diciéndoles, buen siervo fiel, has permanecido en la fe, has permanecido en el amor, y por tanto se han hallado fieles, Señor. Por eso en esta hora, Señor, bendecimos, Señor, a sus hogares, bendecimos sus familias, bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos nuestra parentela, bendecimos nuestras labores, bendecimos nuestras actividades, bendecimos nuestra economía, bendecimos nuestros diálogos, bendecimos la armonía de nuestro hogar, bendecimos, Cordero de Dios, Señor, todo lo que nos has entregado, bendecimos la iglesia, bendecimos el cuerpo pastoral de las iglesias en Miami, bendecimos las denominaciones, bendecimos a aquellos, Señor, que caminan fiel delante de ti, y los que se han apartado, clamamos para que ellos vuelvan su corazón a ti, y ellos estén muertos a la fama, estén muertos al orgullo, estén muertos, Señor, a las cosas de la ley, a las tradiciones de los hombres, a la vanagloria, estén muertos, Cordero de Dios, aquellas cosas, Señor, que desvían a la iglesia del verdadero mensaje de Cristo, del verdadero evangelio. En el nombre de Jesús, salimos de este lugar bajo la gracia, bajo la bondad, bajo la misericordia, bajo el amor, bajo la protección, bajo tu favor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias, y el pueblo del Señor dice amén. Y amén. Dios les bendiga. ¿Usted fue bendecido hoy? ¿Será que le regalan un aplauso al Señor con todo su corazón? Denle ese aplauso al Señor. Y
Nos vemos, si el Señor nos permite, dentro de 8 días. Venga.